Los storage accounts, vimos ayer algo, creamos unos storage accounts. Básicamente es una carpeta en un clúster de almacenamiento donde vamos a guardar nuestras máquinas virtuales y el estilo del URL va a ser blob.core.windows.net. Esto es lo que Microsoft crea a nivel web cuando nosotros creamos un storage account. No es que cualquier persona se pueda ir a este URL y va a ver nuestros datos. No, esto es algo que está privado, protegido por unas llaves. Y si quisiéramos conectarnos por medio de internet tendríamos que saber esas llaves de conexión, donde tenemos http el nombre del storage account, luego .blob, que recordemos que es un binary large object donde tenemos nuestros discos duros virtuales, luego el dominio core.windows.net, luego el contenedor, que en este caso sería /vhd, y luego el nombre del blob, que sería el nombre del disco .vhd. Dice: hola Víctor, podemos repasar la VM creada y los recursos que creamos el día de ayer antes de continuar. Vamos a ver si nos da el tiempo, podemos repasar al final algunas cosas. Bueno, antes de comenzar a ver la parte de PowerShell que vamos a ver a continuación, podemos hacer un pequeño repaso de la máquina virtual. Perfecto, y bueno, vemos que están almacenados en los clústeres de almacenamiento. Y por acá yo tenía las máquinas virtuales. Esto es lo que yo les comentaba, donde Microsoft tiene un clúster de computación que son varios racks y tiene otro clúster de almacenamiento que son varios racks de máquinas con discos duros, llenas de discos duros, y ahí corren nuestras máquinas, están almacenados, los datos de nuestras máquinas virtuales. Y en otros están corriendo simplemente la máquina virtual, pero todo corre remotamente. Los discos duros, cuando nosotros creamos una máquina virtual, esta máquina virtual, el sistema operativo, por defecto, tiene activa una opción de caché. ¿Para qué? Para hacer el sistema operativo más rápido. Nosotros en el disco de sistema operativo no es recomendable que tengamos, por ejemplo, bases de datos, que tengamos la base de datos de Active Directory, bases de datos de SQL, porque si hay, por ejemplo, una escritura, y antes de que esa escritura va a quedar en caché, para que inmediatamente el sistema operativo le va a decir a la aplicación, ya está guardada en el disco duro. Sin embargo, todavía no está en el disco duro, está en caché. Si esa máquina virtual falla en ese momento, esa información que la aplicación ya le dijeron que estaba guardada y que el sistema operativo no guardó porque tenía en caché, se va a perder. Y, por ejemplo, en el caso de Active Directory, podríamos llegar a perder datos si algo falla en la máquina virtual, en el clúster de computación, y esa máquina se detiene, algún problema, podemos perder datos. Por eso es recomendable que nosotros las bases de datos y el Active Directory y todo lo agreguemos en un disco duro adicional. Y ese disco duro adicional, que son discos de datos, no les vamos a poner ninguna política de caché. Vamos a ver dónde está esto. Vamos a verlo en el portal nuevo. Aquí tengo en el portal nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, no recuerdo aquí donde podíamos ver aquí a nivel de discos y nos muestra la caché. Estoy viendo las propiedades de la máquina virtual. Me voy a los discos y quiero ver si aquí podemos ver la parte de caché. Sí, aquí tenemos. Este es el disco del sistema operativo. Vemos que la ubicación es nombre de storage account .blob.core.windows.net / la ruta o el contenedor, que es el VHD, y luego el nombre del blob, que este es el archivo prueba arm.vhd, que es el nombre del disco duro. Y la caché está en modo lectura y escritura. Quiere decir que todas las lecturas se van a guardar en caché, todas las escrituras se van a guardar en caché. Eso es bueno para el sistema operativo porque lo hace más rápido, pero no es bueno para aplicaciones, por ejemplo, como Active Directory o bases de datos, porque podemos llegar a perder información si se presentara algún problema en la máquina virtual. Tenemos el disco duro temporal, que lo estábamos viendo. Vamos a ver por acá, yo tenía una máquina levantada. Vamos a ver, minimicemos esto, que eran unas pruebas que estaba haciendo. Ahorita esto lo vamos a realizar.
teníamos el disco duro temporal acá, que es un disco duro que nos está ofreciendo Microsoft, que es bastante rápido, pero ese disco duro estamos utilizando un disco duro que está físico en la máquina donde está corriendo nuestra máquina virtual, en el clúster de computación. Es una forma en que Microsoft nos deja utilizar esos discos que ellos están ociosos en cada uno de los servidores del clúster de computación, porque no se utilizan para nada, porque todo es remoto. Sin embargo, Microsoft nos dice, no guarde nada de información ahí que sea importante. ¿Por qué? Porque si en algún problema yo tengo que mover las máquinas virtuales a otro host dentro de otro rack, ese disco duro estaba en la máquina que estaba corriendo antes. Entonces usted pierde la información. Y no es como que vamos a llamar a Azure y a decirle que nos copie los datos que teníamos en el disco temporal del servidor tal al otro servidor. No, simplemente lo perdimos. Pero es un disco que podemos utilizar perfectamente, pero bueno, para cosas que sean temporales. Esa es la función de ese disco temporales. Y bueno, vamos a ver, este es un link de Azure Premium Storage. Donde nos dice que ya el Azure Storage está completamente disponible y algunos detalles de la velocidad de Premium Storage. Por ejemplo, aquí vemos que una restauración de una base, de una tabla de 2 terabytes, de una base de datos de 2 terabytes de SQL, es 30 veces más rápido en Premium Storage que la misma aplicación realizada en Standard Storage. Ahí alcanzamos a ver la diferencia en rendimiento a nivel de Premium Storage y a nivel de Standard Storage. Sin embargo, igual el precio es diferente. Bueno, vamos a ver cómo agregar discos adicionales a una máquina virtual. No sé si tengan iniciadas las máquinas virtuales que creamos ayer. Si no las tienen iniciadas, pueden ir al portal nuevo, a la opción de Virtual Machines Classic. Aquí les debe aparecer una de las máquinas virtuales que fue la que creamos con la opción del portal viejo o el Azure Service Manager. La pueden iniciar, y la otra máquina virtual, que la que creamos con el Azure Resource Manager, también la pueden iniciar para ver cómo podemos agregarle nuevos discos duros a una máquina virtual. ¿Cómo sería el inicio en el portal nuevo ya que fue desaprovisionada? Simplemente seleccionar la máquina virtual y dentro de las opciones de la máquina virtual va a estar la opción de Start. Eso va a hacer que se aprovisione e inicie el sistema operativo. Bueno, ya que están levantando las máquinas virtuales, si nosotros seleccionamos una máquina virtual, nos van a abrir estos dos blades o estas dos cuchillas. Y acá vamos a tener la parte de los discos, que fue lo que acabamos de ver, donde podíamos ver el disco de sistema operativo y vimos el tipo de caché que tenía habilitado. Nosotros podemos adjuntar o atachar un nuevo disco duro. Vamos a decirle Attach New, que es la parte de arriba donde podemos adjuntar un nuevo disco duro. Si el disco duro ya existiera, podríamos darle donde dice Attach Existing. Vamos a darle Attach New. Y acá vamos en el mismo paso, vamos a crear un nuevo disco duro y al mismo tiempo lo vamos a adjuntar. Vamos a decirle prueba ARM disk 02, simplemente para que sea un nombre que entendamos más. O aquí podríamos decirle disco de datos o disco de logs o cualquier otra cosa. En el tipo de almacenamiento va a ser el tipo de almacenamiento que requiere la máquina virtual o que tiene la máquina virtual. No estoy seguro si una máquina virtual que requiera almacenamiento premium nos deje crearlo en estándar, pero bueno, vamos a crearlo en premium. El tamaño, aquí están los tamaños de los discos que yo tengo. Tengo un disco, por ejemplo, 128 gigas que va a tener unos IOPS, va a tener 500 IOPS y el ancho de banda máximo que tiene es de 100 megabytes por segundo. Luego tengo este que es de 512 gigabytes donde tiene 2300 IOPS y 150 megabytes por segundo.
y este que es un disco de 1 terabyte donde tenemos 5000 IOPS y un throughput de 200 megabytes por segundo. Vamos a crear el más pequeño para que no nos cobre, como estamos utilizando Premium Storage. Si creamos un disco de 1 terabyte nos va a cobrar por el aprovisionamiento de 1 terabyte, así no tengamos nada en ese disco. Dice Joel que me dice estado actualizando. Perfecto, si eso es que está detectando el estado actual en el cual se encuentra la máquina virtual. Ahora vamos a ponerle un nombre al disco duro, el tipo de storage, Premium SSD. Seleccionamos el tamaño de 128 GB, la ubicación donde va a quedar ese disco duro, acá la vemos, que es lo que vimos antes, y el tipo de caché vamos a decirle que no. Ok, ya en este momento se está adjuntando el nuevo disco a la máquina virtual. Vamos a darle unos segundos. Vemos que ya nos aparece en los discos de datos un nuevo disco duro que es prueba ARM-Disk02 128 GB. Si la máquina ya les inició, pueden darle acá donde está la opción de conectar para que les descargue el archivo RDP y se puedan conectar a la máquina virtual. Cuando se conectan a la máquina virtual van a poder ver, bueno, yo me voy a conectar, que no estoy conectado a esta máquina, y vamos a ver de qué manera nos aparece este nuevo disco que acabamos de adjuntar. Vamos a decirle que sí. Muy bien, ya levantó la máquina virtual, está iniciando el sistema operativo. Ahora voy a darle clic derecho en el botón de inicio y voy a buscar la opción de Disk Management o el administrador de discos. Entonces recordemos, clic derecho al botón de inicio, Disk Management. Me va a abrir la opción de administración de discos y veamos que ya me sale automáticamente esta ventana. Si queremos inicializar el disco, él detectó un nuevo disco. Vamos a decirle OK y aquí vemos el disco nuevo que acabamos de adjuntar, y por debajo es simplemente un archivo .vhd que se creó dentro de un clúster de almacenamiento y lo estamos accesando desde la máquina virtual. Vamos ahora a formatearlo, vamos a hacer un nuevo volumen. Bueno, incluso podríamos hacer un arreglo de discos para que lo veamos. Vamos a agregar otro disco duro más. Volvemos a la máquina virtual. Vamos a discos, vamos a decirle nuevamente Attach New. Y este se va a llamar prueba ARM-Disk03 Premium Storage 128 GB. Vamos a darle nuevamente OK. El disco está ya agregándose y estamos en esta máquina virtual. Vamos a ver en unos segundos, aquí ya me debe aparecer el nuevo disco duro en la máquina virtual. Como vemos, es muy similar a cuando estamos utilizando VMware o estamos utilizando Hyper-V. Cualquier hipervisor que estemos utilizando es bastante similar. Podemos agregar, podemos quitar discos duros. Lo que no nos permite hacer es personalizar tanto la máquina virtual como cuando lo hacemos nosotros localmente. Dice, pregunta Jordi, no puedo agregar un tercer disco. Recordemos cuando vimos las máquinas virtuales que tenían una cantidad de límites a nivel de discos duros. Puede ser que la máquina virtual que estamos utilizando no te permite agregar un nuevo disco duro. Sin embargo, yo estoy utilizando, vamos a ver qué tamaño seleccioné yo. Estamos utilizando, esto es el Resource Group, el Size. Yo tengo una estándar DS1 y la estándar DS1, por lo que yo estoy viendo en este momento, sí me soporta los dos discos duros. Si no te deja agregar un tercer disco, no hay ningún problema. Simplemente es para mostrar cómo crear un arreglo, pero va a ser algo bastante sencillo. Entonces no hay ningún estrés. Acá tenemos el otro disco. Vamos a darle clic derecho y vamos a inicializarlo porque vemos que tiene esta pequeña flechita roja hacia abajo donde el disco no está inicializado.
Vamos a darle inicializar. Vamos a darle OK. Y ahora puedo crear un nuevo volumen stripped, que es un volumen para, eso sería un RAID 0. Este sería un RAID 1 y este sería un RAID 5. Pero para el RAID 5 necesitaría tener 3 discos duros como mínimo. Vamos a decirle que haga un volumen dividido, un strip volume, que es un RAID 0. Siguiente, ¿qué discos voy a utilizar? Tengo que utilizar como mínimo 2 discos. Vamos a agregarlo. Siguiente, la letra que va a tener va a ser la letra E. Vamos a ponerle, esto es RAID 0. Que haga un formateo rápido. Siguiente, finalizar. Dice que el disco se va a convertir a un disco desde básico a un disco dinámico. Vamos a decirle que sí. Se están convirtiendo a dinámico. Y se va a crear en este momento un RAID 0, que es este que dice Stripped Volume. Muy bien, ahora vemos que es la letra E, 128 GB. Y si vamos a abrir aquí el explorador, vamos a confirmar que efectivamente tenemos un disco con la letra E con la suma del tamaño de los 2 discos. Como cada uno de estos discos tiene 500 IOPS, ya a nivel de estos 2 discos yo voy a poder lograr 1000 IOPS porque estoy utilizando el ancho de banda de los 2 discos al mismo tiempo. Dice Jordi, bueno, no puedo agregar un tercer disco, se queja de location. Habría que ver, podrías enviarme un pantallazo al correo, Jordi, a ver o el error que te está dando para ver si te puedo ayudar a ver por qué no te deja crear el disco duro. Comenta Luis, ¿se puede ampliar el disco de la unidad C y ampliarlo a un RAID 0? No debería ser necesario porque ya a nivel del disco yo tengo la redundancia en caso de que falle algo a nivel de la máquina del almacenamiento del disco duro. Recordemos que está replicado en 3 lugares. Quiere decir que por debajo de todo lo que tenemos siempre va a haber una especie de RAID 5. Entonces no sé si se pueda, pero no creo que sea necesario porque ya por debajo Azure nos está dando la redundancia a nivel de almacenamiento. Dice Henry que Stop the Allocated y el Start está en gris. Hay que fijarse si la máquina sí está seleccionada y por eso no te deja, no te activa la opción de iniciar la máquina virtual. Puede ser eso. Podrías tratar de iniciarla ya sea en el portal viejo o en el portal nuevo si la máquina es la de Service Manager. O si no, refrescar a ver si de pronto ya te carga y te permite la opción para iniciarla. Luego dice el disco creado, Strip está formateando y está al 1%. Si yo le dije al mío un formato rápido, por eso fue que hizo el formato inmediatamente. Entonces a lo mejor no seleccionaste la opción. Dice Henry, refresqué, pero no pasa nada. Henry, ¿no te permite levantar ninguna de las máquinas virtuales o solamente una? Vamos a ver, comenta Jorge. Para todos los discos adicionales no tenemos redundancia, solo con el sistema operativo, entonces es recomendado hacer los RAID. Recordemos que cuando nosotros estamos creando un storage account, vamos a ver por aquí, storage account, vamos a seleccionar por ejemplo esta. A nivel de la cuenta de almacenamiento ya existe Local Redundancy Storage, ya hay una redundancia a nivel de los datos de nuestro storage account. Todo lo que pongamos ahí ya tiene por debajo una redundancia. Si es LRS o Locally Redundancy Storage, todo Microsoft automáticamente lo salva 3 veces. Si yo salvo un archivo, ese archivo va a estar guardado en 3 partes el mismo archivo, pero eso lo hace por debajo. No tenemos que nosotros preocuparnos por nada de eso. Microsoft es el que se encarga de hacer todo eso. De igual manera, si nosotros agregamos una nueva máquina virtual y creamos el disco duro, en el storage account se va a guardar el disco duro del sistema operativo. Ese disco duro del sistema operativo ya va a tener
una redundancia porque está almacenado en la storage account que tiene la redundancia por debajo. Entonces no nos debemos preocupar porque el sistema operativo, el disco se vaya a corromper y se dañó y perdemos todo. Eso ya estamos protegidos contra eso al utilizar el storage account. Lo otro, vamos a ver, el RAID, el arreglo yo lo estoy haciendo es, por ejemplo, yo tengo una aplicación que necesita, vamos a volver aquí a ver los tamaños de las máquinas virtuales. Tamaño de máquinas virtuales. Yo tengo una aplicación que necesita 1000 IOPS por segundo. Si yo voy a los tamaños de las máquinas virtuales, veo y tengo, por ejemplo, una estándar A1 Small y quiero poner una aplicación que necesita 1000 IOPS, no puedo porque cada disco está limitado a 500 IOPS o 500 input-output por segundo, 500 entradas y salidas por segundo. Yo no puedo poner esa aplicación ahí. ¿Qué es lo que hago para poderla poner? Simplemente creo dos discos duros, los adjunto a la máquina virtual, los convierto en un RAID 1, quiere decir que vamos a utilizar los dos discos al mismo tiempo a nivel de lectura y a nivel de escritura, y así tengo dos discos duros que en el sistema operativo es un solo disco duro lógicamente, pero alcanzo los 1000 IOPS. Por eso fue que hicimos el arreglo, no por redundancia. De otra manera es, en Azure nunca hagan un RAID 5. ¿Por qué? Porque van a estar haciendo un RAID encima de otro RAID. Lo que van a hacer es perder rendimiento. En Azure lo que pueden hacer es simplemente un RAID 0, que lo que va a hacer es duplicar el tamaño porque está uniendo los dos discos y duplicar la tasa de transferencia porque va a usar los dos discos al mismo tiempo. Por eso fue básicamente que hice el RAID. Comenta Luis, lo quisiera para ampliar el disco C a más de 1 terabyte que viene por defecto. Para ello el objetivo de convertir a RAID 0. Datos no deben ir en el disco del sistema operativo. Eso es un paradigma mental que tenemos que empezar a cambiar. Siempre todo lo hacíamos en el disco C. No, ya en Azure todo va a quedar, los datos van a quedar en discos de datos y vamos a configurar la caché de esos discos duros para no perder información en caso de que haya algún problema. Entonces, en realidad el del sistema operativo no importa que sea pequeño. Lo otro lo vamos a guardar en los otros discos. Dice Henry, me da este mensaje, no se puede iniciar la máquina virtual. Bueno, intenta Henry creando o aprovisionando una nueva máquina virtual, a ver si es que la máquina tiene algún problema o si no te deja iniciar la otra, a ver si es que por algún motivo tu cuenta la hayan bloqueado o no sé por qué razón no te estará dejando levantar las máquinas virtuales. Y ¿dónde accedes al administrador de discos en el Windows Server 2002? Para acceder al administrador de discos voy clic derecho al botón de inicio y luego selecciono la opción Disk Management. Bueno, comenta Henry, Microsoft Azure actualmente está realizando una operación con MS Request ID. Esta implementación requiere acceso. Parece que Azure estaba haciendo algo y me muestra iniciando. Ah, bueno, ya le muestro iniciando a Henry. Entonces, si era algo temporal en el portal. Comenta Henry, necesito un tinto, regreso en un rato. Perfecto. Víctor, ¿qué dices entonces? ¿No sería requerido tener RAID? No. RAID 5 no. RAID 0 sí. Ni RAID 5 ni RAID 1. ¿Por qué? Porque no necesitamos preocuparnos de redundancia. Ya la tenemos por debajo y la estamos pagando a nivel del storage account. RAID 0 sí, si queremos aumentar, ya sea unir dos volúmenes para aumentar el tamaño o unir dos volúmenes para aumentar la capacidad, la tasa de transferencia de esos discos duros. Básicamente eso es lo único que tendríamos que tener en cuenta. Podría repasar rápido cómo crear el RAID 0. Muy bien, en el administrador de discos simplemente seleccioné, ya me aparecían los dos discos, seleccioné el primer disco, le di clic derecho,
Y bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Tengo los dos discos sin ninguna partición. Voy a darle clic derecho y selecciono la opción nuevo Strip Volume o un RAID 0, que es un volumen dividido. Vamos a darle siguiente. Me pregunta qué discos voy a utilizar para este nuevo volumen. Vamos a agregarlos porque necesito como mínimo 2, pero puedo agregar más. Siguiente, ¿qué letra le voy a asignar? La letra E. Y aquí le puse que en el label sería RAID 0. Hago un formato rápido. La partición va a ser en TFS. El Allocation Unit Size Default. Siguiente, finalizar. Me dice que va a convertir los dos discos a dinámicos. Le digo que sí. Y ya automáticamente tenemos un disco duro que va a ser del doble del tamaño porque son dos discos de 128 y con el doble de IOPS. Dice por lo que ya existe la protección en Microsoft. Sí, Oscar comentaba lo de que comentaba yo de que la protección la tenemos a nivel del storage account. Ese error que manda a apagar la máquina virtual, se pierde la conectividad. Ese es el error que te comentaba. Ah, bueno, dice Luis que ese es el error que te comentaba, al apagar la máquina se pierde la conectividad. Luis, pero al final pudiste levantar las máquinas virtuales y volverte a conectar nuevamente. Vamos a ver, podría repetir los pasos para crear el RAID, ya lo vimos. Los RAID siempre los haremos por software o hay alguna otra manera a nivel del portal. El RAID lo vamos a crear a nivel de software porque no tenemos acceso a ningún hardware. Ellos lo que nos están dando es una capa de abstracción donde tenemos nuestros discos duros y ahí el software que tengamos, ya sea Windows o Linux, vamos a crear los arreglos de discos para aumentar la capacidad de almacenamiento o la tasa de transferencia a nivel de los discos. Dice Cristian Mauricio, gracias y perfecto, listo. Muy bien. Vamos a continuar. Y vamos por acá. Bueno, en el disco D, en el disco temporal, que es un disco duro local, Microsoft por defecto almacena el archivo de paginamiento. Eso es para mejorar el rendimiento de la máquina. No es algo que nos deba importar, pero simplemente lo pongo como detalle para que entiendan un poco cómo están estructuradas las máquinas virtuales. En ese disco de almacenamiento está el page file, que no importa si se pierde, porque se puede generar nuevamente cuando arranque la máquina virtual. En networking teníamos los endpoints y los security groups. Recordemos que los endpoints eran los puertos que nosotros abríamos a nivel del cloud service, que este era a nivel general, y los security groups era como una especie de firewalls donde podríamos abrir puertos directamente a una máquina virtual o directamente a una subred. La parte de red también, de las formas en las cuales nos podemos conectar a Azure. De hecho, debería estar primero esta opción de VPN y luego ExpressRoute. Nosotros podemos conectarnos desde nuestra máquina, desde nuestra red hacia Azure, haciendo un VPN de sitio a sitio. Dentro de Azure se levanta una máquina virtual, eso lo hace todo por debajo. Se activa el servicio de Routing and Remote Access, se abre un VPN y luego nosotros en tierra establecemos un VPN de sitio a sitio. Y ya tenemos conectividad con las máquinas como si estuvieran en nuestra red. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando tenemos un VPN de sitio a sitio con otra sucursal. Y otra opción, ya un poco más costosa, pero igual de mucha velocidad, de poca latencia, es utilizar ExpressRoute. ExpressRoute es una coordinación entre Microsoft y algunos proveedores de Internet que nos ofrecen una conectividad privada desde nuestra oficina hacia la red de Microsoft Azure, y obviamente tenemos todos los beneficios de poca latencia, de mayor ancho de banda, no estamos pasando por una red pública como es Internet, y obviamente ya le pagamos un precio adicional a Microsoft y él se encarga de pagarle al proveedor de Internet. La IP pública de la VM-ProRM ha cambiado de ayer a hoy. El RDP descargado no vale, no se utilizan DNS dinámicos en el portal nuevo. Cuando apagamos la máquina virtual se libera la dirección IP. Cuando la levantamos vuelve a tomar una dirección IP porque estamos utilizando una dirección IP
que es dinámica. Si quisiéramos, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el Resource Group. Tenemos infratutor más. Aquí vamos a buscar la dirección IP pública. Yo podría seleccionar una dirección IP pública reservada y ahí sí no cambiaría cuando yo apague o encienda la máquina virtual. Vamos a ver que aquí está. Tenemos los detalles de la dirección IP pública. Tenemos la dirección IP pública está asociada a esta máquina virtual y vamos a ver si aquí en configuración nos dice que en este momento está dinámica, pero podemos ponerla como estática a la hora de solicitar o a la hora de crear la nueva dirección IP pública. Entonces sí tenemos la opción de que no cambie cuando levantamos o apagamos las máquinas virtuales para que siempre nos quede fija. Ellos, creo que es a partir de 5 direcciones IP ya te empiezan a cobrar algo adicional si estás empezando a utilizar direcciones IP estáticas. Hay un costo adicional. Dice prueba ASM, si tiene nombre dinámico independiente, la IP pública. Vamos a ver, tiene nombre dinámico independiente de la IP pública. Sí, una cosa es el nombre de la máquina virtual y lo otro es la dirección IP pública. Esa va a ser dinámica. Muy bien. Perfecto, esto es una pequeña introducción a los elementos más importantes que debemos saber a nivel de infraestructura como implementadores. Hay una parte acá que la voy a obviar por cuestión de tiempo porque prefiero que veamos la parte de PowerShell, que es muy importante. Aquí básicamente lo que les quería mostrar era cómo íbamos en el portal y creábamos un resource group manualmente, pero eso no tiene ninguna ciencia ni nada especial. Es simplemente ir a un resource group y aquí darle agregar, ponerle el nombre del resource group. Vamos a ver aquí mientras nos carga. Agregar, poner el nombre del resource group, decir en qué ubicación iba a estar y luego empezar a crear un nuevo storage account, decir que está en el mismo resource group, luego crear una subred, todo pero desde el portal y por ejemplo mostrar que el security group no se puede crear desde el portal. Para crear el security group necesitamos utilizar PowerShell o cuando creamos una máquina virtual él lo crea automáticamente, pero no tenemos control sobre qué nombre le va a poner, qué reglas va a tener. Si queremos tener ese tipo de control lo debemos hacer por medio de PowerShell. Luego crear una IP pública dinámica. Entonces no voy a mostrar esto porque es básicamente lo que vimos ayer cuando vimos los elementos que se crean automáticamente. Simplemente es llegar acá y decir, por ejemplo, nuevo. Aquí buscar un storage account. Si le digo aquí storage, aquí un storage account, poner el nombre del storage account, la ubicación, una tarjeta, un subnet, crear de nuevo subnet. Entonces no voy aquí a perder tiempo con esto y más bien aprovechamos para ver PowerShell, que sí es muy importante. Perfecto.